Bien, buenas noches, bienvenidos todos los que están en este Zoom en vivo. Bienvenidos a su primera emisión, charla con fisios. Vamos a estar en compañía del licenciado y maestro en neurorehabilitación, Edgar Lascano Ortega, que él ya nos estará comentando cuál va a ser la temática. Dentro de las reglas que vamos a tener en en vivo es comunicarnos todos con respeto. Se va a dar su tiempo de disertación a nuestro invitado. Asimismo, se va a tener un tiempo de preguntas y respuestas por parte de ustedes. Igual, si durante la disertación sale alguna duda que puedan ustedes tener, favor de utilizar el chat para que en los últimos 10 a 15 minutos que utilicemos de esta sesión podamos hacer preguntas y respuestas. Este es un programa para ustedes, es el inicio de algo. Bienvenidos todos. Asimismo, les comento que estará subido en plataformas diversas como YouTube y Facebook para que puedan ubicar la charla si es que por alguna situación tienen que ausentarse. Le doy la palabra al licenciado y maestro en neurorehabilitación, Edgar. Bienvenido, Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Lick. Te agradezco por esta invitación, Luis. Y pues bueno, como ya lo comentó el licenciado, yo soy licenciado en terapia física y cuento con una maestría en neurorehabilitación, ¿de acuerdo? Actualmente trabajo como docente de asignatura en dos universidades. Una de ellas es la Universidad Tecnológica de Jicotepec y la otra universidad es Universidad de la Sierra de Huachinango. Y bueno, ahí estamos laborando. He estado trabajando como coordinador de la UR de Huachinango, fui director del CRI de aquí de Huachinango. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con esta pequeña charla que es titulada sobre eh, la fisioterapia, cómo se enfrenta la fisioterapia, los retos de la fisioterapia ante el COVID, ¿de acuerdo? Entonces, cómo nosotros como fisioterapeutas o futuros fisioterapeutas vamos a estar trabajando con esta situación que se nos está presentando por allá de más de 4 meses y bueno, y que no solamente va a haber una implicación a nivel pulmonar y que no solamente hay una implicación a nivel neurológica, ¿de acuerdo? Iniciamos de esta forma en que la patología, o en este caso el virus, va a llevar a que sea una patología multisistémica, ¿de acuerdo? E independientemente de eso, debemos de tomar en cuenta que, pues que también va a haber otros factores que van a influir en esta enfermedad, que van a ser como desde lo pequeñito como un virus, va a llevar a tener problemáticas hasta nivel sociales, hasta niveles económicos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a presentar la pantalla. No sé si me ayudes, Lee, que el anfitrión ha inhabilitado la función. Por ahí, Sí, si me permíteme. habilitas para poder compartir. Claro. ¿Listo? Ok, muy bien. Bueno, y como comentaba el licenciado, eh, vamos a iniciar con la charla y ya durante la charla vamos a escucharla y si durante esta plática que vamos a tener alguno de ustedes tiene alguna duda, pues la coloca en el chat y ya al final vamos a tener un tiempo para poder realizar algunas preguntas y poder darles respuesta a la brevedad, ¿de acuerdo? No sé si ya se vea mi pantalla. No, ¿Todavía no? Bueno, ahí vamos, poco a poquito. Mi computadora es ya, lenta, pero segura. ya se ve. ¿Ya se ve? Listo, Sí, Lick. Ya se ve. Ok. Bueno, por ahí tienen mi tarjetón digital, a donde de forma resumida les muestro mis datos y qué es lo que vengo desempeñando. Pero
Déjenme checar. Bueno, ya se ve, ¿verdad? Por ahí, Lick, si me ayudas, si ya se ve. Sí, déjeme checar, déjeme checar. Se ve gris, Lick. ¿Sí se ve? A ver, a ver, a ver. Ya se ve la pantalla de nuestro ponente. Sí, se ve una pantalla de inicio. Sí, Ok. Bueno, quiero pensar que poco a poco va a ir cargando esto. Y bueno, entonces vamos a iniciar. El título de esta plática o esta charla, como ya lo comentó el licenciado Luis Ernesto, son retos de la fisioterapia ante el COVID, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Eh, en este caso, el 31 de diciembre del 2019, las autoridades chinas notificaron a la Organización Mundial de la Salud sobre la presencia de un brote de neumonía, en lo que más tarde se clasificó como una nueva enfermedad. Entonces estamos hablando que esta problemática viene desde el 31 de diciembre y que en este caso las autoridades de China primeramente lo definían como una neumonía y que más tarde íbamos a conocerlo como la enfermedad, en este caso del virus del SARS-CoV, y que en este caso es el COVID-19. Siendo una nueva cepa de coronavirus, el SARS-CoV identificado por primera vez. ¿De acuerdo? Entonces, una patología que se identifica por primera vez, en este caso en China, y que desde ese momento trae muchas preocupaciones y trae muchas complicaciones, no solamente en este caso a nivel de las autoridades de China, ¿de acuerdo? Sino que las complicaciones van más allá únicamente de tener una neumonía. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Finalmente, Pereira, en el 2020, el 11 de marzo del 2020, fue categorizado como una pandemia, es decir, este pequeño virus del SARS-CoV que inicia como un virus muy pequeño, ya se extiende de una forma internacional y de esta forma ya entra, en este caso, a diferentes países y dentro de esos países, obviamente, alguno que ataca es México, ¿de acuerdo? Entonces, para poder trabajar un poquito, puse estas pequeñas imágenes de que desde el pequeño virus del SARS-CoV y que en este caso inició en China y que después de eso se hizo una pandemia que se internacionalizó, vamos a hablar y yo por ahí puse un quédate en casa, es una imagen. Esa imagen de quédate en casa habla directamente del aislamiento, el confinamiento que teníamos, deberíamos de haber tenido desde un inicio todos y cada uno de los mexicanos. Sin embargo, salieron muchos memes por ahí de que no son vacaciones, quédate en casa, y no se tomaron no se tomaron las medidas preventivas por la gente, por México, en este caso. Y bueno, no solamente al inicio, aún en estos momentos que nos encontramos en una semaforización en rojo, normalmente en abril, Pachuca, Puebla se encontraban en una semaforización en rojo, la gente todavía tomaba este virus como decir, no existe, son situaciones que únicamente las están tomando de una forma política. Y bueno, partiendo de ese momento del quédate en casa, después de ahí tenemos una imagen, en este caso, de una persona que estaba hospitalizada, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que desde aquí, desde el quédate en casa, empiezan los retos de la fisioterapia. Es decir, cuando inicia este virus en México, cierran escuelas, cierran empleos, ¿ok? En este caso, cierran clínicas particulares de fisioterapia. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, en este caso los fisioterapeutas, tienen menos pacientes,
tienen en este caso a tener un problema económico. ¿Por qué? Porque las clínicas tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque ya no hay pacientes. Y esto estamos hablando a un nivel privado. Si nos hablamos a un nivel público, en este caso una VR, un centro de rehabilitación, y en este caso hablando puntualmente de Puebla, el gobierno del estado comentó y dijo que se tendrían que cerrar todos los centros de rehabilitación integral y todas las VR, obviamente como medida preventiva, y está perfecto y está muy bien. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Las personas que iban a rehabilitación, en este caso, personas con un Parkinson, personas con un EBC, personas con problemas neurológicas, ¿qué pasa con este tipo de personas? Si los pacientes que vienen de comunidades, los pacientes que no tienen el suficiente ingreso económico acudían a una VR para poder atender a sus pacientes, pues bueno, desafortunadamente o desgraciadamente el COVID está atacando esto. Que en este caso una persona con un EBC o que una persona con un Parkinson, en este caso, lo que haya ganado de rehabilitación, pues se va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque cerraron las VRs o que en este caso todo el proceso de rehabilitación que ya se haya ganado lo va a perder. Aún así se ha iniciado con telerehabilitación, sí, y está bien, pero hay personas que son de comunidades, en este caso hay personas que no tienen el acceso a internet, que no tienen el acceso a un televisor, entonces pues no van a saber cómo dar el seguimiento a un paciente con un problema de tipo neurológico. Hablando de un problema neurológico, obviamente vamos a tener otro tipo de lesiones, por ejemplo, lesiones de tipo deportivas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a estar pasando? A lo mejor en un equipo de fútbol, o en este caso apenas vi que, yo no sé mucho de fútbol, vi que fue lo de Cruz Azul Chivas. ¿Qué pasa? Este tipo de personas o este tipo de pacientes al final de cuentas deben de llevar un entrenamiento. Cuando llega el COVID, en este caso dicen, ¿sabes qué? Detén entrenamientos, detén partidos de fútbol, detén competencias. ¿Qué pasa con el deportista? Obviamente un paciente deportista que no se trabaja, que no se le da una complicación, cuando llega a su actividad física, va a tener problemáticas, a lo mejor falta de fuerza, falta de coordinación, falta de equilibrio. Y bueno, y desde este momento estamos viendo cómo se está enfrentando el fisioterapeuta ante estos retos del COVID. Yo hablé en este caso desde un preámbulo económico, desde un preámbulo social, ¿de acuerdo? Cómo todo esto del COVID va a venir afectando. Y en y bueno, parto desde ahí, desde el quédate en casa. Posterior a eso tiene una imagen eh, donde está una persona de salud dándole atención a un paciente, vamos a decir que es un paciente con COVID, y en este caso un paciente que está en UCI, que ya está en unidad de cuidados intensivos. La persona que está en unidad de cuidados intensivos evidentemente es porque ya está en una etapa muy grave, porque tiene muchas complicaciones. Este tipo de personas van a estar ahí por mucho tiempo y eso lo va a depender en este caso el médico. Y esto va a depender también de las complicaciones o de la mejoría que vaya teniendo nuestro paciente. Si el paciente no mejora, ese paciente que está en UCI, por ahí, Lick, si me puedes apagar los micrófonos, este paciente que está en UCI y que va a pasar por muchísimo tiempo, va a presentar algo que en este caso todos o a lo mejor muchos conocemos que es un síndrome de reposo prolongado. Por ahí me comí una D. Entonces, el síndrome de reposo prolongado es una afectación que altera muchos sistemas, sistema tegumentario, sistema circulatorio, sistema cardiorrespiratorio, sistema nervioso, ¿ok? Entonces ya nos estamos enfrentando ¿a qué? A que el COVID, únicamente porque el paciente está hospitalizado, va a llevarlo a un reposo prolongado y ese reposo prolongado por sí solo va a tener más complicaciones que se van a ver reflejadas en esto, en alteraciones en otros aparatos y sistemas, que son úlceras por presión,
¿ok? Falta de movilidad, falta de tono, problemas cardiorrespiratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente del COVID, el paciente va a tener problemas ventilatorios, problemas de tipo neurológicos. El paciente que va a estar en síndrome de reposo prolongado, obviamente no va a haber una correcta conexión nerviosa a nivel del sistema nervioso periférico. Por eso después tenemos una imagen, en este caso, de dos personas, en este caso el sistema musculoesquelético, y a un lado tenemos una columna y a un lado tenemos, en este caso, un cerebro, ¿de acuerdo? O un encéfalo. Claramente va a haber se han demostrado estudios que el COVID, independientemente del problema pulmonar o de la neumonía que pudiera presentar el paciente, va a tener otro tipo de problemas que van a ser reflejados en problemas neurológicos. Se está relacionando mucho el COVID con que el paciente sea propenso a tener un evento cerebrovascular, un paciente con Guillain-Barré. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente el virus o el SARS-CoV va a entrar por la vía aérea, va a entrar en este caso por lo que es la parte de la boca, por lo que es la nariz. En lo que es la parte de la zona facial, en la zona facial tenemos el nervio trigémino, y en este caso este nervio trigémino, este nervio facial, va a haber una conducción a nivel del sistema nervioso central, y por ahí pudiera entrar en este caso el COVID o el SARS-CoV. Entonces, a todo este tipo de cosas son las que nos vamos a estar enfrentando primeramente los fisioterapeutas, a un problema social, a un problema económico, a problemas de salud, a mayores gastos, ¿de acuerdo? Mayores gastos de salud. Si el paciente con COVID tiene una estancia mayor y prolongada con ventiladores, evidentemente son mayores gastos económicos, mayores gastos de salud. Y únicamente y exclusivamente, ¿por qué? Porque las personas o porque muchos al principio lo tomaron como un juego o lo tomaron porque era un engaño del gobierno, porque era una situación que dicen, nos va a engañar el gobierno. No, nos estamos dando cuenta que ya hay muchos muertos, nos estamos dando cuenta que realmente el COVID sí existe y que no solamente va a ser una neumonía, como lo marcaba China al principio, que va a ser una enfermedad multisistémica, que va a afectar muchos sistemas, que no solamente van a ser un problema cardiorrespiratorio, un problema pulmonar, ¿ok? Y en este caso se mencionó con lo que es el síndrome de reposo prolongado. Posterior a eso, Ibarra Fernández en el 2017, en este caso, dio a conocer un artículo que se llama Efectos del reposo prolongado en adultos mayores hospitalizados. ¿Por qué remarco este artículo y por qué hablo primordialmente en adultos mayores? Nuestras autoridades de salud han dicho que las personas que son mayormente propensos a contraer este virus son adultos mayores, personas que tengan enfermedades de tipo metabólicas, diabéticos, hipertensos, personas con cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2017, Fernández dice que los adultos mayores hospitalizados, de primer punto, van a tener atrofia. ¿La atrofia a qué va a llevar? A un aumento en la hospitalización. Ese aumento en la hospitalización, ¿a qué va a llevar al paciente? A que tenga complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Neumonías, atelectasias, trombosis venosas, ¿de acuerdo? Esto lo estoy remarcando y lo estamos aterrizando directamente en el paciente con COVID, porque el paciente con COVID que ya está en un estado grave va a entrar en una unidad de cuidados intensivos, va a estar hospitalizado por muchísimo tiempo, va a estar ventilado. El paciente que va a estar ventilado va a tener complicaciones. Por eso la importancia desde ahora de hacer un trabajo multidisciplinario y hacer un trabajo multidisciplinario de una forma correcta, ¿de acuerdo? Si bien el licenciado en un principio dijo, ¿sabes qué? Quien nos va a dar la plática es el licenciado Edgar y es neurorehabilitador. Ok, perfecto. Yo puedo entrar a unidad de cuidados intensivos y en este caso para dar estimulaciones sensoriales, ver cómo va a ser la respuesta motora de mi paciente. Sin embargo, yo no estoy a lo mejor, sé de fisioterapia respiratoria, pero para eso están los especialistas en fisioterapia respiratoria. Gente que se ha dedicado a trabajar en eso, gente que ha estudiado en eso. Y no por hacer menos, apenas vi, les comento esto, a alguien que estaba diciendo, ¿sabes qué? Cursos de fisioterapia respiratoria. Y por ahí vi a una persona, fisioterapia respiratoria a pacientes recuperados por COVID. Y yo dije, ay, cabrón.
O sea, ahorita ya todos son fisioterapeutas respiratorios. No, no nos engañemos. La persona que va a trabajar con un paciente con COVID es una persona que es especializada, que es capaz de poder atender, que entiende toda la fisiopatología y toda la fisiopatología de la enfermedad para poder atender al paciente. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Tomé un curso y ya voy a dar fisioterapia respiratoria. Si bien uno toma los cursos por entender, por aprender, ¿ok? Por conocer un poquito más. Ok, te llega un paciente con COVID y dices, ¿sabes qué? Tiene esto, hago una valoración, pero si no está en mis alcances poder atender a ese paciente, lo derivo con el especialista. Con el especialista que es en este caso que trabaja cardiorrespiración. Apenas vi que todos están ofreciendo cursos, certificaciones y dices, bueno, yo no me hago fisioterapeuta en un curso de 2 días. Yo no me hago especialista en neuro en un curso de 2 días. Yo no me hago especialista en fisioterapia respiratoria en una certificación de 2 días. No. Para poder atender a los pacientes o para poder dar una fisioterapia integral, debes de conocer muy bien el tema. Debes de haber estudiado muchísimo para poder dar una correcta intervención. Es por eso que aquí abajo remarqué que debemos de hacer un trabajo multidisciplinario. En este caso, en el paciente con COVID va a trabajar el fisioterapia respiratoria, el neumólogo, el médico, enfermería, ¿de acuerdo? Y todos estos, evidentemente, con el equipo de protección necesarios para poder intervenir de una forma correcta y que uno no corra el peligro de poder adquirir este tipo de virus. Bueno, ese ya sería otro tema del equipo que necesita el personal de salud para poder intervenir a un paciente. Entonces, que quede muy claro esta situación, chicos, que para poder atender a un paciente con COVID, necesitamos tener el conocimiento, conocer la fisiopatología del SARS-CoV, necesitamos tener experiencia, necesitamos conocer la fisiología del aparato cardiorrespiratorio para poder atender a un paciente. No solamente decir, ¿sabes qué? Soy fisio, es un paciente recuperado, te atiendo. ¿Ok? No. Lick, Listo. interrumpiendo un momentito, comentando lo que usted habla de la fisiopatología, para todos los que estamos aquí. ¿Qué pasa con la fisiopatología postulada por el SARS-CoV-2? Bien, se dice primero que es por la situación, como comentabas ya, de las vías respiratorias, en este caso la afectación de las vías respiratorias inferiores, pero también hay afectación del tracto gastrointestinal. Ahora, al hecho de lo que se refiere el licenciado Edgar, maestro en la rehabilitación, acerca de que es una enfermedad sistémica, es debido a la replicación que tiene este virus. ¿Por qué? ¿Dónde se dan estas replicaciones? Básicamente la replicación se da a nivel de pulmones, a nivel de riñón, a nivel de hígado y a nivel de corazón, lo que me va a generar por consiguiente una respuesta inflamatoria sistémica, que fueron dentro de los últimos estudios que se analizaron precisamente en Italia, en el cual se dieron cuenta que es una respuesta inflamatoria sistémica. Cuando ya hay una agravación de esta enfermedad, pues obviamente muchos de los pacientes entran en un choque séptico, generan algo que se denomina como falla multiorgánica, y entonces es cuando pues, tú ya no tienes nada que hacerle al paciente y desgraciadamente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el desenlace del paciente? Pues que va a morir, ¿no? En la cuestión de pacientes asintomáticos pasa algo curioso que inclusive aquí en México la página de gobierno de salud decía que la inmunidad de pacientes asintomáticos es extremadamente alta, o sea, no es ni moderada ni leve, es extremadamente alta. No obstante, concuerdo con el licenciado Edgar que debemos de utilizar el cubrebocas y el quédate en casa. Termino mi acotación, puede continuar este maestro. Gracias, Lick, muy, muy buen aporte. Retomando un poquito lo que comenta el licenciado, sí, al final de cuentas es una enfermedad multisistémica. Si bien los chinos dijeron que era únicamente una neumonía, no. O sea, va a afectar a varios sistemas, o sea, riñón, hígado, ¿de acuerdo? En este caso, el sistema nervioso, sobre todo porque trabaja en vías aéreas. Y empecé con esta imagen de quédate en casa, porque la gente sale y no se coloca el cubrebocas. Y no sé si me vea por ahí, apenas haciendo una acotación directamente. Ahorita, no sé si me vea, si me veo me dicen.
Mucha gente se coloca el cubrebocas, por ejemplo, este no es, el cubrebocas correcto es el N95, pero dices, ah, ok, salí a la calle y ¿sabes qué? Se me antojó comer una torta o unos guaraches. Ah, ok, ¿qué haces? Te lo bajas. Y sabiendo que esto no es lo ideal y no es lo correcto, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque en este caso lo ideal es que tengas tu cubrebocas y te lo retires totalmente. Si bien el SARS-CoV va a ser una patología que se va a dar, en este caso por aerosoles, en este caso por la salivación, por estornudar, Ok, si tú vas por lo que es la calle y alguien respiró y alguien quitó, ok, y te colocas directamente el cubrebocas en lo que es la parte del cuello, ¿eso qué significa? Que estás propenso a poder adquirir el COVID, ¿de acuerdo? Por eso es ideal que el cubrebocas no lo coloquemos en lo que es la parte del cuello. Cuando tú vayas a comer o cuando tú vayas a hacer otro tipo de actividad, retírate totalmente el cubrebocas, en este caso. El ideal es el N95, ¿de acuerdo? Bueno, tomando lo que comentó por ahí el licenciado, y bueno, dicho lo anterior, el presente trabajo, la presente información que yo le estoy brindando se centra en mostrar los retos de la fisioterapia y el manejo del paciente con COVID, diferenciando las 4 fases que caracteriza a esta enfermedad. En este caso, el aislamiento, directamente el aislamiento, y lo comentaba muy puntualmente el licenciado Luis, que hay pacientes asintomáticos, ¿no? O que hay pacientes asintomáticos leves, que van a empezar con una tos seca, que van a empezar a lo mejor con problemas de diarrea, porque en este caso también pueden empezar con problemas de diarrea. El paciente asintomático va a empezar con dolores de cabeza. Y ahí es cuando tiene que haber un aislamiento directamente del paciente. ¿Sabes qué? No debes de salir de tu casa. Bueno, ok, sigues saliendo, sigues contagiando a las personas. Posterior a eso, viene la hospitalización. En este caso, la hospitalización ya directamente es urgencias, y de urgencias llevan al paciente, en este caso, a UCI, en unidad de cuidados intensivos, ya cuando el paciente necesita ser intervenido por medio de ventiladores, ¿de acuerdo? Que van a ayudar a mejorar la ventilación del paciente. Después de esto viene la fase de recuperación y la alta hospitalaria. Hago esta énfasis de las 4 fases en las que va el COVID. ¿Por qué? Muchas veces no se nos tomaba en cuenta los fisioterapeutas y decían, ¿sabes qué? El fisioterapeuta, ok, UCI, en este caso lo llevan a piso y de piso a consulta externa. Y en consulta externa era donde figuraba el fisioterapeuta, era donde decían, ¿sabes qué? Ya, vete a consulta externa, vete a medicina física y rehabilitación y que te atiendan, que te den técnicas para respirar. No. Sin embargo, los nuevos estudios han dicho que desde la hospitalización el fisioterapeuta va a trabajar, va a iniciar con la rehabilitación del paciente. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a intervenir, ¿de acuerdo? Y más adelante se van a mostrar unos artículos que hacen, en este caso, referencia a lo que les estoy comentando. ¿Cuáles son los objetivos de la fisioterapia ante el COVID? Prevenir la lesión pulmonar aguda asociada a la ventilación, ¿de acuerdo? Que el paciente no se complique, que no tenga telectasias. Evitar el reposo prolongado en la cama, ¿ok? Si el paciente entra en ventilación y en este caso le dan sedantes, obviamente el paciente cuando lo sedan va a tener más tiempo en la cama, va a estar más tiempo hospitalizado y este tiempo de hospitalización va a ser un reposo más prolongado y ese reposo prolongado lo va a llevar a tener más alteraciones en otros sistemas, que ya lo mencionamos al principio, que es el síndrome de reposo prolongado. ¿Cuál va a ser el objetivo? También fortalecer la masa muscular y prevenir la pérdida de estas. Reducir las complicaciones que pudiera tener el paciente, mantener la función pulmonar, que es lo ideal en el paciente, atender el daño o secuelas neurológicas que pueden aparecer. En este caso, estudios de urgencias han remarcado que hay alteraciones a nivel de la neuroglía, hay alteraciones a nivel de los neurotransmisores en los pacientes con COVID. Y más adelante vamos a demostrar y les vamos a enseñar por qué realmente va a haber este tipo de secuelas con el paciente. ¿Tenemos que evaluar el dolor? Sí, en el paciente que está en UCI y en el paciente que está encamado, o que está hospitalizado o que está entubado, tenemos que hacer la evaluación del dolor.
Vamos a hacer la evaluación a lo mejor con EVA, sí, es la que todos conocemos, pero también tenemos que hacer otro tipo de evaluaciones para poder constatar que este tipo de dolor no nos puedan llevar a otro tipo de complicaciones. Evaluación del delirium o del delirium, en este caso en México. También vamos a evaluar el delirium del paciente porque el delirium está muy relacionado o está específicamente claro que el delirium va a tener complicaciones neurológicas. Entonces, si nosotros cuando estemos o si tienen la posibilidad más adelante de estar en una UCI, no evalúan esto, ok, entonces están mal. ¿Qué pasa? O si el médico dice, ¿sabes qué? Tu fisioterapeuta no hace nada aquí. No. A ver, paran al médico y le dicen, ¿sabes qué? Sí, nosotros tenemos que trabajar, nosotros hacemos esto, evaluamos el dolor, evaluamos el delirio, tenemos que prevenir las complicaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que trabajar desde UCI? No sé si el maestro Luis Ernesto y yo, por ejemplo, por aquí veo a algunos de mis alumnos que invité, yo siempre les he hablado de la función de la funcionalidad del funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que desde lo que tenemos el paciente hospitalizado en UCI, tenemos que trabajar para hacer prevención de todo este tipo de complicaciones que puede tener el paciente. ¿Para qué? Para que cuando lo den de alta o lo manden a consulta externa, el paciente salga funcionando. Salga dentro de lo posible caminando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nadie, yo creo que nadie específicamente, nadie quiere que le den a su paciente dado de alta de COVID hecho un bulto. Nadie quiere llevarse a su casa un bulto. A ver, ¿para qué me voy a llevar a mi paciente, ya está en este caso en recuperación, en recuperar el COVID, a mi casa? Y es un bulto. El bulto está ahí, va a estar acostado, va a estar encamado. No, lo ideal es que lo atendamos y que ese paciente salga a funcionar, que a lo mejor salga caminando y si no salga caminando, lo mejor que se pueda moviéndose. O sea, eso es lo ideal que tendríamos que estar realizando y lo que se tiene que estar haciendo. Bueno, esos son los objetivos. Eh, Platicábamos con anterioridad con el licenciado sobre qué es lo que yo tengo que hacer y por eso puse esta pirámide. ¿Cómo voy a prevenir las consecuencias funcionales del paciente? Y para eso hay tres aspectos muy fundamentales que fueron los que yo les dije hace un rato o hace un momento. Primero, para poder atender al paciente con COVID y eh, para poder mejorar la función del paciente necesitas tres cosas. La primera, evidencia científica. Si bien estamos experimentando, se está dando a conocer el COVID, entonces están experimentando los médicos, están experimentando los especialistas en fisioterapia respiratoria, ¿ok? Basado en eso, en lo que ellos dicen, yo puedo estar dando ahorita este tipo de pláticas, este tipo de charlas. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo basándome en lo que ellos dijeron, en lo que ellos estudiaron, en su experiencia en UCI, ¿ok? Y para poder atender al paciente, también te debo de tener experiencia, ¿de acuerdo? Para que yo diga, ¿sabes qué? Voy a dar la ventilación, voy a checar cómo están sus niveles pulmonares, voy a checar cómo está la respiración del paciente. Debo de tener experiencia. La experiencia es fundamental para poder atender. ¿Y qué es otra cosa? ¿Cuáles son las necesidades del paciente? ¿De acuerdo? Y no solamente en esto, ¿eh? No solamente en el paciente COVID, también en el paciente con secuelas neurológicas o el paciente con lesión de tipo deportiva, también vamos a ver esas tres características. Y lo he dicho muy puntualmente en mis clases con mis alumnos, para poder atender al paciente debes tener estas tres cuestiones. ¿De acuerdo? Porque pasó con este terapeuta, pasó con este otro terapeuta y con este otro terapeuta. Ah, ok. Y llega conmigo o llega con el licenciado Luis Ernesto, el deportista, y ¿qué dice Luis? ¿Qué dice el licenciado? Te voy a poner punción seca. No, no quiero, ya me pusieron. Te voy a poner punción. No, no quiero. Entonces, no estoy tomando en cuenta lo que me dice el paciente, la necesidad del paciente. ¿Y por qué? Porque a lo mejor esa punción seca que yo le voy a colocar al paciente, en lugar de beneficiarle, le va a perjudicar o le va a ocasionar dolor. ¿Por qué? Porque aquí también tendríamos que estar tomando en cuenta las situaciones emocionales y las situaciones psicológicas que tiene mi paciente con anterioridad, ¿de acuerdo? Y hago esto y también lo vamos a aterrizar en el COVID. ¿Esto qué quiere decir?
quieren, a lo mejor yo dije, ok, vamos a sacar pacientes funcionales. Sí, vamos a sacar pacientes funcionales en lo mejor de lo posible. Sin embargo, si el paciente es un paciente geriátrico de 40 años perdón, un paciente geriátrico de 65 años, 70 años, y quieren que lo saque funcional, si antes del COVID y antes de entrar a UCI no caminaba, bueno, pues yo tampoco voy a hacer magia. Tampoco voy a sacar un paciente funcional si antes de que iniciara a la hospitalización no podía realizar ese tipo de actividades. ¿Sí? Interrumpo un momento, chicos, todos Dime. los que estamos ahorita dentro del en vivo, ya va a terminar, estamos a unos segundos de que termine. Pueden ingresar con el mismo link, de favor. En cuanto se corte, ingresan con el mismo link. Yo igual, ¿verdad? Todos, todos, todos. No, yo dije, no, pues yo ya me salvé, yo no. Ok. Bueno, entonces, aquí están los objetivos de la fisioterapia.